Sigan, pónganse cómodos, ubíquense en cualquier silla. Bien, como se dieron cuenta, teníamos dos accesos, uno directo a la gran sala, otro a la zona del escenario. Estos accesos también son para los artistas o para que el artista salga rápidamente ya a la calle, tome su móvil y se retire perfectamente. También el escenario tiene una entrada principal, que es la entrada de escenografía, que es esta gran puerta que está en la parte posterior. Ahí abrimos un sistema, es una esclusa de doble puerta que tiene un montacargas que puede llegar a un nivel inferior de este auditorio. Aquí todo esto tenemos unas trampas en el escenario, son elementos que podemos retirar perfectamente para que el artista pueda subir desde el nivel inferior y hacer pues algo más sorpresivo en ese tema. Tenemos un teatro muy dinámico en este campo y en este proceso. Tenemos uno de los escenarios más grandes de Colombia. Es una de las grandes ventajas que tiene este escenario. Y lo que ven aquí en la parte de arriba es una gran tramoya, del cual tiene una serie de calles en este elemento para descolgar los diferentes elementos de escenografía. Pero esto no solamente lo voy a decir yo, estoy aquí acompañado con un equipo que es uno de los mejores equipos técnicos que hay en el país, del cual son dolientes directos del teatro, manejan perfectamente el teatro, están aquí acompañándome, ahorita se los presento para que ellos puedan dar una charla también directa de lo que se vive en el teatro, cómo se vive cada experiencia, cada artista en ese elemento y qué más de ellos mismos, explicando cómo funciona toda la zona de mecánica teatral y los diferentes elementos de producción tecnológica que tiene el recinto. Bueno, mi parte es toda la parte de acústica. Estamos en uno de los teatros considerados con la mejor acústica a nivel mundial en este tema, no dicho por nosotros, sino dicho por los artistas que han venido aquí a participar en este elemento. Quedan sorprendidos por la calidad acústica que tiene el teatro y vamos a explicar por qué hemos llegado a ese estándar internacional en este proceso. Vamos a hacer una pequeña presentación, así que vamos a bajar un momento el telón, vamos a revisar unas pequeñas diapositivas para que tengan una idea mejor del teatro en ese campo y en ese proceso. Detrás de escena tenemos a un técnico manejando una tramoya contrapesada, del cual manualmente él puede bajar perfectamente esta calle sin ninguna dificultad. Se colocan unos pesos, se cuadra el peso que quede igual a la parte escenográfica y pueden perfectamente hacer un balance y bajar y subir rápidamente. Tenemos calles manuales como también calles motorizadas en ese tema, pero en la mayoría de teatros hay que tener calles manuales porque siempre lo manual es lo que va a perdurar, no va a tener fallos técnicos a futuros en ese elemento y en ese proceso, ¿no? Bien, es uno de los teatros más silenciosos, el NC, que es Noise Critical, está considerado en 20, o sea, es de los más bajos que se puede hacer. Llámese silencioso cuando no se prende ningún equipo, en este caso, pero ahorita van a prender el proyector de video y el proyector de video va a generar ruido en ese tema. Pero sin ningún equipo encendido es de los teatros más silenciosos de Latinoamérica en ese campo, en ese proceso, ¿no? Tenemos puertas abiertas, entonces tenemos algo de contaminación ahorita de la calle, pero si cerramos absolutamente todo, logramos un silencio absoluto en este teatro. Y otra de las grandes ventajas que tiene este teatro, que es algo muy interesante, es su aire acondicionado. Su sistema de aire acondicionado no está inyectado a través del cielo acústico, está inyectado por el piso. Entonces, debajo de ustedes hay rejillas y desde ahí se hace todo el enfriamiento del sistema del Teatro Santander. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo en el piso? Que para que llegue el frío desde el cielo raso, entonces las manejadoras y demás tienen que impulsar
el aire con fuerza y ahí es cuando empieza a generar bastante ruido el aire acondicionado. Entonces, este aire no se escucha. Es otra de las ventajas que tiene el Teatro Santander. Si ustedes van a otros auditorios, ustedes van a escuchar el ruido del aire acondicionado y se empieza a perder el confort acústico del teatro en ese sentido. Entonces, eso es una de las modalidades que tuvimos en cuenta a la hora del diseño, ¿no? Son unas tuberías grandes, unos ductos grandes que están detrás de estos muros bajando e inyectando una cámara vacía debajo de la gradería. Toda la gradería completa es una inyección de aire frío que sale a través de las rejillas y rejillas superiores vuelven a recoger el aire para hacer el retorno completo. Entonces se hizo un buen sistema de aire acondicionado en este tema. Ahorita hicieron una reforma para poder ampliar las perforaciones, para poder dar mayor confort en el aire acondicionado en el Teatro Santander. Bien, bienvenidos. Teatro Santander, mi nombre Andrés Núñez Rubiano, soy de la empresa de Psicoacústica, una empresa de más de 20 años de experiencia, de la región de Santander, como les comenté, de familia santanderiana también. Psicoacústica se ha destinado a crear procesos de investigación y romper un poco las reglas de los diseños tradicionales a nivel internacional en ese campo. Nuestro gran amigo, la arquitectura, entonces donde esté la arquitectura y donde la complementemos con la acústica, logramos un excelente producto para cualquier proyecto, ya sea para lo que es en este caso teatros, zonas culturales, iglesias o también desde una casa para el confort en este elemento y en este proceso. ¿Cuál es la ventaja del Teatro Santander? Bien, les he hecho un pequeño resumen de la ficha técnica del Teatro Santander. Fecha de inauguración, como lo dijo el arquitecto Antonio José Díaz, el 20 de febrero del año 1932 por el arquitecto francés, y se hizo una fecha de reinauguración que fue el 26 de abril del 2019. Este teatro tuvo un equipo interdisciplinario muy interesante en la parte estructural, hidráulico, aires acondicionados, y en la parte de arquitectura, pues tuvimos la compañía del arquitecto Álvaro Tobón, un arquitecto que es especializado en el campo de teatros a nivel Latinoamérica, del arquitecto Miguel Prada, que es un arquitecto santanderiano que muchos conocemos en ese campo, y también del arquitecto Jairo Enrique Grimaldos, estuvo participando en este gran proyecto. Y todos trabajamos en equipo y en el caso mío, pues hicimos toda la parte del diseño de la arquitectura acústica de esta gran sala. El resto que ustedes pueden ver, la parte del lobby, el edificio de apoyo, los autores son los que están aquí presentes y nombrados anteriormente. Tenemos un volumen de 6.174 metros cúbicos y número de sillas, 912 sillas. Estamos considerados como un teatro grande para la ciudad y también para Colombia en ese tema. En este rango de números, desde 800 en adelante, entramos en ese gremio de teatros grandes, ¿no? Y vamos de 800 hasta 4.000 sillas, que son considerados como los teatros más grandes que tenemos aquí en Colombia. El NC, que es el ruido crítico, está en 20, que es considerado uno de los mejores NC de Latinoamérica, pero aquí hay algo muy importante, la diferencia de nivel entre la primera y la última fila es de tan solo 1.5 decibeles, que el oído no lo puede percibir. O sea, es el teatro con mayor fuerza en Latinoamérica, en ese tema. Así que si ustedes están en la última fila, me van a escuchar casi con la misma intensidad como ustedes están escuchando aquí presente, sin ayuda de micrófonos. Entonces, eso es una gran ventaja. Hemos hecho ejercicios, simulaciones, estudios, personas que se paran acá y hablan muy suave y el último de la fila lo escucha perfectamente en ese elemento y en ese campo. Y eso es gracias a toda la investigación que nosotros logramos desarrollar en el transcurso de los años en este gran proyecto. Bien, ¿cuál es la ventaja del Teatro Santander? El Teatro Santander tiene muchas bondades a nivel internacional, entre esas, una bondad muy importante es su acústica variable. ¿Qué es lo difícil para el desarrollo de un teatro? Tratar que en ese mismo teatro se pueda desarrollar todas las actividades culturales,
ya sea desde una ópera como desde la amplificación de un grupo de rock. Pero lograr eso es muy difícil. Y a nivel internacional hay teatros especializados para cada campo. Teatro Colón de Buenos Aires, que es considerado una de las mejores o la mejor acústica del mundo, que es considerada en ese tema, es un teatro que te funciona muy bien para elementos clásicos y ópera. Pero ya suministrar eventos electroacústicos que requieran de amplificación ya no es tan aceptable la acústica de ese teatro. Entonces, cada teatro tiene una acústica que es muy importante en este proceso. Aquí, en nuestra región, tenemos diferentes auditorios. Ustedes, por ejemplo, conocen el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Auditorio Mayor, que también fue diseñado por nosotros, pero ese es un auditorio exclusivo para conferencias. Entonces, es un auditorio para que puedan entender muy bien el mensaje. Pero ya para conciertos sinfónicos no es adecuado en ese tema. Con el Teatro Santander hicimos un reto, que cualquier evento pueda funcionar perfectamente, ya sea desde el género clásico hasta el concierto con mayor arquitectura electroacústica o sistema de sonido. Lograr eso, como les dije, no es fácil porque una de dos, hacemos un teatro seco o hacemos un teatro con reverberación. Si hacemos un teatro con reverberación, los grupos musicales clásicos como ópera, música de cámara, orquestas sinfónicas se pueden presentar sin ningún problema. Pero los grupos de amplificación no lo pueden hacer porque la reverberación va a ser un dolor de cabeza para ellos y va a ser un obstáculo. O si hacemos un lugar muy seco, las orquestas sinfónicas no se pueden presentar porque cualquier elemento se escucha al mínimo en detalle hasta las desafinaciones en ese tema y los músicos entran en un proceso de intimidación. Les da miedo cuando encuentran espacios muy secos. Pues el Teatro Santander es, por no decir el único, de los pocos teatros que te permite hacer cualquier evento sin ningún problema. Tenemos tiempos de reverberación sin cámara acústica cuando el escenario está totalmente libre de 2.83 segundos, que es un tiempo de reverberación muy elevado para actividades corales, por ejemplo. Podemos bajar con la cámara acústica parcial a 2.55, con la cámara acústica completa a 2.22 segundos, con una sala de 900 sillas ocupadas o 2.28 con una sala vacía. Y aquí me quedo un momento. Miren que entre sala llena y sala vacía no hay casi diferencia. Estamos hablando de milésimas en ese tema. Este es el único teatro a nivel internacional que sala vacía o sala llena suena igual. Es una propiedad única del Teatro Santander a nivel internacional. La mayoría de salas, las más reconocidas a nivel mundial, una acústica es cuando está vacía y otra acústica es cuando está totalmente llena. Y esto en investigación crea un proceso psicoacústico muy interesante, que los músicos de una orquesta sinfónica cuando están ensayando se acostumbran a la acústica de la sala y entran en confianza y en confort. Pero cuando se llena la sala, entra el músico al escenario, siente el impacto acústico. ¡Uf! ¿Qué pasó acá? Y la sala se seca. Y aquí es cuando el músico cambia sus procesos mentales para la interpretación y se intimida en ese proceso de interpretación. Con el Teatro Santander, si el músico entra, va a sentir la misma percepción acústica. Esto le da seguridad al músico a la hora de interpretar. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene este gran teatro. Con cámara acústica completa, muros y sellos sellados, bajamos a 1.87. En nuestras simulaciones que hicimos antes de la construcción, nos daba 1.79, el margen de error fue muy mínimo en ese tema, en ese proceso, y con telones de acústica variable, porque tenemos estos telones que ven aquí en la parte laterales, podemos llegar a 1.35 y si bajamos el telón de boca, podemos llegar a 1 segundo. O sea, es una acústica que puede brindar desde 1 segundo hasta 2.83 segundos. Anteriormente, en la historia de los teatros, para lograr un teatro con acústica variable, tocaba ubicar paneles o elementos movibles, donde una cara era absorbente, otra cara era reflectiva, otra cara era difusa, para cambiar
perfectamente la acústica del teatro. Miren que el Teatro Santander no tiene ninguna cara móvil y hay una gran ventaja, que el Teatro Santander no tiene ningún material absorbente. Todo es reflectivo, totalmente reflectivo. Y ahí viene el secreto de la acústica de nuestra investigación en ese campo y en ese elemento. Teatro Santander, el primer proyecto a nivel internacional construido bajo la investigación de acústica orgánica. Psicoacústica, somos los pioneros en esta rama, creamos una nueva rama, la rama de la acústica orgánica, del cual nace perfectamente desde la naturaleza en este tema y en la forma como crece en la naturaleza desarrollamos las diferentes soluciones acústicas para lograr un equilibrio en la parte de sonido en este tema, en este campo. ¿Cuál es la ventaja de tener una acústica orgánica? Que podemos jugar con paredes reflectivas perfectamente y hacer un control total del tiempo de reverberación. Ustedes, la mayoría que son arquitectos, han visto maderas perforadas, materiales absorbentes en ese tema y lo han colocado en alguno de sus proyectos. Todos esos materiales que son acústicos funcionan perfectamente, pero hay que saberlos usar, porque si usamos un material microperforado o perforado, estamos absorbiendo cierta energía de la onda sonora, no toda, cierta energía. Y cuando hablo de cierta energía es de ciertas frecuencias. Es como cuando ustedes me escuchan al aire libre perfectamente, pero si yo pongo un obstáculo, ya mi voz cambia, y si abro un poquitico, pues mi voz también va a escucharse algo, pero diferente, no como el original. Así sucede con todos estos materiales microperforados o perforados. Cambiamos la percepción acústica del espacio. Por eso en el Teatro Santander no tenemos ningún material perforado, todo es reflectivo, pero gracias a la acústica orgánica podemos manipular y manejar perfectamente la onda sonora para que no se escuche reverberado. Bueno, Andrés, ¿y cómo logra la reverberación para estos conciertos de ópera, por ejemplo, o la reverberación para disminuirla para conciertos de un concierto de jazz o grupos electroacústicos? Sencillamente por la caja escénica. Esta gran caja escénica, al estar totalmente abierta, podemos perfectamente cambiar la reverberación y crear un ambiente para coros, o si colocamos nuestra concha acústica o bajamos todos nuestros telones, secar esa caja acústica, esta caja desde el escenario y dejar un sitio un poco más seco en ese campo, bajar a un segundo. Entonces son grandes ventajas que se tienen y no tenemos que mover ningún panel. Eso es una de las ventajas del Teatro Santander. Entonces todo sucede desde el escenario. Es una de las grandes ventajas que tenemos en este proyecto. Bien, aquí tenemos una definición de la acústica orgánica donde hemos llegado con nuestro equipo de diseñadores y desde un punto de vista de investigación. Es un ejercicio que llevamos ya 7 años consagrados creando esta nueva rama. Hemos cambiado las reglas del juego. 40 años llevamos haciendo lo mismo en acústica. Y esta vez quisimos desde Santander crear algo totalmente diferente. Algo para que se pudiera apreciar muchísimo mejor y que los músicos estuvieran muy contentos y crear un mejor confort para aquella interpretación, ya sea del género clásico o del género electroacústico. Bien. Tenemos muchos elementos de la acústica orgánica y una de las bases de la acústica orgánica, una de las 10 bases que tiene la acústica orgánica, es que todo lo hacemos con base al concepto de la naturaleza. La serie Fibonacci se destaca por hacer todo el cálculo y toda la matemática de la naturaleza. Cómo nace un árbol, cómo nace un girasol, y demás elementos podemos hacerlo matemáticamente y tenemos la serie Fibonacci. Y este Teatro Santander, una de las bases con que se hizo fue a través de la serie Fibonacci. Eso es una de las grandes ventajas. Así como nace un árbol con sus hojas y cada hoja tiene un ángulo diferente y si se dan cuenta, ninguna hoja le da sombra a la otra para que todas reciban el sol, pues así también funciona el Teatro Santander. Todas las reflexiones que ocurran en este teatro, al chocarse y al crear las primeras reflexiones, ninguna se choca. Todas llegan de forma directa al público en este elemento.
Entonces no vamos a tener procesos de cancelación de fase, ni nada de esos elementos que puedan de pronto cambiar o variar toda la amplitud de la energía sonora o todo el rango de frecuencias en su reproducción en ese tema. Todos los materiales y todas las proporciones tenemos perfectamente, son consagradas con el ángulo de oro en este tema, en ese proceso. Entonces todo lo hemos hecho con base a los elementos bases de lo que es la teoría Fibonacci. Eso en la parte de la interpretación de proporciones de todo lo que son materiales que rodea este recinto en este proceso. ¿Cuál es la ventaja de tener una acústica orgánica? El control de las primeras reflexiones. Entonces, aquí tenemos el control de este gran elemento que ustedes ven reflectivo en este proceso. Miren cómo se va direccionando estas reflexiones. Si seguimos en las paneles superiores, logramos complementar las demás reflexiones hasta llegar a la última fila y ninguna se choca entre ellas. Igual, si lo vemos en corte, también podemos ver el mismo proceso para el cielo acústico. Entonces, el cielo acústico, tenemos este gran elemento que está unido bajo tres procesos de triángulo que perfectamente pueden transmitir las primeras reflexiones, y lo mismo para el resto de paneles acústicos, para que cuando juntemos todo, tenemos un ejercicio en equilibrio en primeras reflexiones. Ninguna se choca entre ellas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del Teatro Santander en ese tema. Bien, tenemos una diferencia de distancia de 29.4 metros entre la primera fila y la última fila. Como les comenté, con una diferencia de intensidad de 1.5 decibeles. Eso es un gran logro porque logramos un teatro con muchísima fuerza. Entonces, el que está en la última fila va a escuchar a la orquesta sinfónica perfectamente y en total equilibrio en ese campo, como si estuviera en la primera fila. Aparte va a ver toda la orquesta de forma global y general. Entonces, son ventajas que tiene este gran proyecto. Tenemos 4 ubicaciones exactas: la número 1, que es la primera fila; la número 2, que es llegando al final de platea; la número 3, que es tercera fila, comienzos de balcón; y la cuarta, la última fila. Y entre esas hicimos ejercicios de simulación. Para lograr un proyecto de estos es importante la investigación antes de la construcción, pero después de la construcción también. Y este ejercicio después de la construcción es el que no se hace aquí en Colombia. Entonces, después de la construcción hicimos varios ejercicios de simulación en ese tema. Le pedimos apoyo a la alcaldía de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga nos brindó la asistencia de varios colegios públicos en este tema, en este campo, para tener la sala totalmente llena. Y íbamos evacuando por secciones para ir viendo las diferencias de la acústica, y hicimos varios ejercicios en este campo y en este proceso bajo las normativas como lo considera el estándar internacional, para crear una ficha acústica como debe ser a nivel internacional y hacer las comparaciones con otros auditorios y otros teatros. ¿Qué encontramos? Al lado izquierdo ustedes ven las 4 posiciones que les acabé de decir, con un tiempo de reverberación de sala vacía. Mire lo que pasa en las 4 posiciones. Las variaciones son mínimas. En otros teatros, esas curvas, se nota bastante la diferencia en el tiempo de reverberación. Pero mire lo que pasa cuando está la sala llena. Hay movimiento, pero se mantiene la curva en ese campo. Entonces, en el lado derecho, cuando vemos sala vacía versus sala llena del punto 1, o sea, de la primera fila, y sala vacía y sala llena del último punto, o sea, la última fila, miren que la diferencia es totalmente mínima en este campo y en este proceso. Entonces, esto es una gran ventaja. Y aquí se demuestra, bajo estudios y análisis, que sala vacía y sala llena no tiene casi diferencia. En otros teatros, una sala vacía y una sala llena, esta gráfica está perfectamente. Si estamos aquí en este punto alto en 2.3 segundos, en sala llena puede bajar perfectamente a 1.8 segundos. Entonces, este es el secreto de la acústica orgánica en este campo y en este elemento. Bien, pero si ustedes se dan cuenta, y me regreso un momento, miren que hay un filtro
un filtro en la parte inferior de frecuencias graves. Es el primer teatro a nivel mundial donde la reverberación en las frecuencias graves no existe. Y tomamos esa decisión. Fue una decisión muy importante porque queríamos que esto se convirtiera en acústica variable. Y uno de los problemas cuando se presenta un grupo de rock o un grupo de jazz es la amplificación de frecuencias graves. No se entienden en ese campo. La reverberación hace que la claridad de esas frecuencias no sean tan audibles. Aquí hicimos el famoso high pass filter, o sea, un filtro pasa altos, en ese tema donde eliminamos gran parte del rango de las frecuencias graves en la reverberación, pero dejamos un filtro suave en las frecuencias medias altas en ese tema. Entonces, esto es otra propiedad única de este teatro a nivel internacional en este elemento, en este proceso. ¿Y esto cómo lo logramos? A través de resonadores. Todos los resonadores de este teatro son diseñados bajo la ecuación orgánica, del cual ustedes se dan cuenta en las paredes laterales no son rectas, tienen un ángulo. Desde arriba van en este ángulo y caen y se abren totalmente. Aquí hacemos un proceso de resonancia logarítmica para el control de frecuencias graves y para hacer ese gran control del rango que vieron antes de los 100 Hz. Entonces, esto es gracias a estos procesos. Y aquí me detengo un poquito. De pronto, la arquitectura de hoy en día hace un complot muy interesante de los materiales con la luz. Pero estos materiales, cual sea, tiene un ADN en la parte de iluminación, pero también en la parte sonora. Y esto es lo bonito. Y desde un punto de vista arquitectónico, es bueno conocer el material en toda su plenitud. Mientras ustedes ven una chapilla con un proceso, con un acabado en esos elementos, nosotros los acústicos vemos un material con coeficiente de absorción, un material con coeficiente de reflexión, vemos un módulo de Young, vemos todo lo que es una reflectividad y un proceso de magnitud de flujo. O sea, hay una cantidad de series de elementos que desde la densidad hasta el proceso más mínimo, como es la pulsación de Poisson y demás, las tenemos en cuenta para escoger los materiales. Y todo eso, si no sabemos escoger el material, podemos lograr un proyecto muy desagradable desde la parte acústica. Esto lo estamos viviendo hoy en día en la educación, cuando hacemos universidades, cuando hacemos colegios, que de pronto están muy bonitos, pero en la funcionalidad principal, que es el profesor comunicándose con los alumnos, a veces tenemos ese dolor de cabeza y los alumnos no entienden y tienen que usar micrófono y demás elementos para poder entender. Entonces, esto es muy bonito porque aquí es una invitación a la arquitectura a conocer los materiales desde su radiografía interna y esto nos va a dar otro mundo totalmente diferente en el diseño. Todo material tiene su propio ADN. No es lo mismo hacer un auditorio o un teatro en concreto que hacerlo en madera. La cola de reverberación cambia increíblemente. La madera, en el caso mío a nivel personal, nos da un sonido muy cálido en ese tema. En cambio, el concreto nos da un sonido más frío, más industrial. Tenemos casos como el Teatro Julio Mario en Bogotá, que es un proyecto hecho gran parte en concreto, ¿no? Entonces la acústica cambia increíblemente. Y lo que queremos es que la acústica en un evento internacional los envuelva perfectamente y los abrace cálidamente. Y bajo estas palabras tenemos que saber escoger muy bien los materiales. Y esta es la invitación, conocer muy bien todos los materiales en este tema. Como les comenté, el Teatro Santander tiene uno de los niveles de ruido más bajos que hay en Latinoamérica. La curva azul nos indica el nivel de ruido que genera el teatro cuando está en total silencio, que estamos en una curva inferior a 20. La mayoría están entre 25 y 30, muy pocos están por debajo de 20 en ese elemento y en este proceso. El plus del teatro, según cómo modifiquemos nuestra concha acústica, vamos a tener estos cambios del tiempo de reverberación. En la parte superior izquierda tenemos un tiempo de reverberación medio de 2.11 y mira la configuración de la concha acústica. No está totalmente cerrada, está semiabierta, permitiendo
encontrar y crear esa reverberación a través de toda la parte escenográfica y tramoya del teatro. Tenemos otros puntos totalmente abierto, el teatro con la concha acústica atrás sin extenderse de 2.72 segundos, que para una coral es perfecto. Es como si estuviera en una iglesia interpretando sus melodías. O tenemos lo que es tiempos de reverberación de 1.87 segundos, que para una orquesta sinfónica es más que suficiente, es muy bien en ese tema, donde cerramos la concha acústica. Mire que la concha acústica hace la variación del tiempo de reverberación, o cuando ya usamos las cortinas y bajamos todos los telones, podemos bajar a 1.37 o a 1.64, o cuando bajamos el telón de la maestra Beatriz González, llegamos a 1 segundo. Entonces podemos jugar con esa acústica perfectamente en este proceso. Bien, tenemos 4 puntos e hicimos un ejercicio muy bonito. Invitamos al maestro Rafael Suescún de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con su coral, músicos profesionales, egresados y músicos que ya están estudiando en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y ubicamos 4 micrófonos en las posiciones que ustedes ven ahí en el corte. Y colocamos una condición, no hacer ningún cambio al micrófono, ni ecualización, ni volumen, ni nada. Los dejamos quieticos en 4 posiciones, para ver cómo captura esos micrófonos la acústica del lugar. Hicimos este ejercicio y lo vamos a escuchar, a ver cómo les parece. Posición 3. Posición 4. Logramos la captura de toda la fuerza y realmente entre la primera y la última fila la diferencia es muy mínima. No cambiamos la intensidad ni la ganancia de los micrófonos, se mantuvo la fuerza en ese tema, en este proceso. ¿Cómo les pareció? Qué bonito es hacer investigación después de que tienes construido un proyecto. Es una de las grandes ventajas que uno tiene y que realmente como diseñador debe hacer. No entregar un proyecto al cliente e irse, no. Vea el proyecto, revisa hasta el milímetro, búscale la parte científica y si no existe, date la oportunidad de crearla en ese tema. Que así como arquitecto vas a crecer muchísimo y vas a entender muy bien el lenguaje de tu diseño, consagrado con los materiales, pero lo más importante, que sea funcional para el cliente final. Entonces, todo proyecto debe tener un sistema de investigación antes y después en ese tema. Y esta es la invitación que queremos también hacer desde el Teatro Santander en ese campo y en este proceso. Bien, aquí, para terminar en esta última diapositiva, un teatro histórico transformado en un laboratorio contemporáneo de estabilidad acústica. Estos son los elementos más importantes, únicos a nivel internacional y todos reunidos en uno solo. Un teatro con uniformidad sonora, un teatro con estabilidad acústica frente a la ocupación, un teatro con balance espectral natural, un teatro con acústica variable desde el escenario, un teatro con diseño de acústica orgánica integrada y lo más importante, con una capacidad significativa con control acústico. Son 912 sillas y lograr controlar esto acústicamente no es fácil. Y con esto lo que hemos logrado es
no una sala experimental pequeña, sino una grande en comportamiento como si fuera una sala de cámara, en ese tema y en este proceso. Esas son las ventajas del Teatro Santander, único en su especie, y lo tenemos aquí en Bucaramanga. Qué bonito en ese tema. Damas y caballeros, Teatro Santander, un teatro para ustedes. Preguntas. Tú nos contabas en la charla pasada un poco del software que usan ustedes para hacer todos los cálculos. No sé si nos puedes contar de la experiencia en eso. Claro que sí. Psicoacústica creó un simulador también hecho en Santander, del cual es un simulador muy interesante porque podemos perfectamente trabajar en diferentes variables. La mayoría de arquitectos pues usan su proceso de renderización, su movimiento en 3D, usan aplicaciones que ya están consagradas a nivel internacional, que dan una visual muy agradable y que perfectamente al cliente final se le da un lenguaje mucho más claro. Pero nosotros necesitábamos también entregarle al cliente una simulación donde el cliente pudiera escuchar cómo va a sonar su sala en tiempo real. Que si caminamos con nuestro joystick y vamos subiendo o vamos bajando, cómo es el comportamiento de la sala con la acústica. Pero aparte, ¿qué pasa si encendemos la iluminación artística? ¿Será funcional o no será funcional? ¿Qué pasa si en este momento encendemos toda la iluminación artística sobre la proyección que estamos viendo ahorita? ¿Se puede ver o desaparece la proyección? Entonces son factores que de pronto el cliente no entiende y que cuando termina la construcción se enfrenta a estos problemas. Entonces hicimos un simulador que lograra unificar todos los criterios, desde la simulación acústica, viendo el comportamiento de cada panel y si los vamos quitando, qué pasaría en tiempo real, hace los cálculos de la acústica, o viendo el comportamiento de la parte de iluminación artística, pueden perfectamente conectar una consola de iluminación y mover las luminarias artísticas dentro del simulador, o viendo la diferencia entre un proyector de video o una pantalla LED frente a la iluminación y la, artística y ambiental. Entonces, estos son simuladores que nos ha ayudado a que el cliente pueda comprender y entender. Y lógico, somos fanáticos en descubrir los márgenes de error. Porque en simulación y después de simulación hay diferencias. Y si hay diferencias, empezar todo el proceso de investigación para que en el próximo proyecto lo que se haga en la simulación sea muy realista frente a este tema del proceso ya construido. Hemos logrado ya proyectos a nivel nacional e internacionales en ese tema. Aquí en la región, pues lógico, es nuestra región, favorecemos muchísimo este tipo de proyectos para que el cliente pueda entender el antes y el después. Entonces hay softwares a nivel internacional solamente en el campo de la acústica o solamente en el campo del video o solamente en el campo de lo que es la parte de iluminación o solamente en la parte de arquitectura. Nosotros tomamos la decisión de hacer un complot y reunir todas en una. Juliana. No, yo te quería hacer una pregunta. En temas arquitectónicos, ¿cómo fue ese empalme con los arquitectos para construir? Me imagino que tú fuiste el que les dijo, bueno, necesitamos que este panelado, según lo que nos cuentas, tenga este ángulo, o sea, construir esos entregables, esos detalles técnicos para la construcción. ¿Cómo fue? O sea, ¿fue charlado así de o tú hiciste los planos? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Una pregunta muy interesante. Aquí la comunicación con el arquitecto hay que ser muy transparentes y tenemos que estar muy conectados. El primer arquitecto, el arquitecto Álvaro Tobón, dentro de su solicitud en el contrato, sugirió inmediatamente contratar al asesor o al consultor o al diseñador acústico en ese elemento. Con el arquitecto Álvaro Tobón se trabajó en primera instancia, desde el primer trazo que hizo el arquitecto a nivel general en ese tema y en ese proceso. En la gran sala, en lo que es esta gran sala del Teatro Santander, la arquitectura, en la mayoría de casos, la hace el diseñador acústico. La forma geométrica y demás elementos se trabaja desde el diseño acústico, porque el diseño acústico es el que entrega toda la forma geométrica
y el funcionamiento idóneo en ese tema y en ese campo. Hay arquitectos que te hacen una base arquitectónica planteada, pero cuando nos lo entregan a nosotros tenemos que hacer muchas variaciones y cambios porque tenemos que hacer que esa acústica funcione. Entonces ahí se pierde como ese trabajo y se hace doble trabajo. Entonces trabajar desde el principio con el arquitecto es la clave principal porque así se hace un trabajo unificado en este tema y en este proceso. Con el arquitecto Miguel Prada, con el arquitecto Jairo Grimaldos, estuvimos en una conexión total en la parte de acabados y demás. Miguel Prada era el arquitecto encargado de hacer la conexión arquitectónica entre el lobby y la arquitectura interna de la gran sala. Un arquitecto con un gran elemento y conocimiento en acabado estético e interno en este proceso. Entonces todo fue un equipo general en este elemento. Lo más importante, ahorita hoy en día, nuestra salvación, el trabajo BIM. O sea, qué chévere es trabajar el proceso BIM. Nuestra empresa se destaca porque trabajamos 100% en colaboración. Desde mi equipo de trabajo, que aquí están presentes, el arquitecto Juan Camilo y la arquitecta Dayana, todo lo trabajamos en colaboración en ese tema. Entonces, cualquier cambio, todos perfectamente aportamos en ese proceso e invitamos al resto de equipos de consultores del gran proyecto que también trabajen en formato BIM. Hay que cambiar el chip porque siempre empezamos en 2D para pasar a 3D. No, inmediatamente trabajar en esa tercera dimensión y empezar a complementarnos mutuamente, porque esto nos ahorra muchísimo, muchísimo trabajo en ese tema. Yo puedo terminar todo este proyecto y de pronto me dice el aire acondicionado, no, ahí va una ductería en el centro donde usted colocó la estructura de la gran concha acústica. Vuelva otra vez a iniciar todo el campo. Entonces es muy importante estar conectados desde un punto de vista arquitectónico. Aprovechen. ¿Cuánto tiempo se gastaste más o menos, o bueno, se gastaron con todo el equipo entre investigación? ¿Puedes repetir? ¿Cuánto tiempo se gastaron pues con todo el equipo entre investigación y diseño como tal de la acústica? Y si sabes también en el diseño arquitectónico, pero sobre todo como en ese trabajo en equipo, ¿qué tanto tiempo gastaron? Arrancamos aproximadamente desde el 2005 en ese tema, en este proceso. Hubo muchas variaciones en este proyecto. Hay historias por contar en la arquitectura del Teatro Santander. Este es el tercer proyecto acústico que se hizo para este teatro y se tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se hizo una información errónea desde el punto de vista topográfico. Ya habíamos terminado todo el proyecto del diseño y un día me dio por caminar por la gradería y yo decía, yo veo algo extraño, yo veo esto como un poco más bajito. Entonces traje mi metro láser, me ubiqué en el centro y cuando veo una diferencia de 2.3 metros en altura. Y yo, ¿qué pasó acá? Y empezamos a revisar y en topografía se había cometido un error en ese elemento. Nos tocó decirle adiós a todo ese proyecto y empezar a hacer un proyecto otra vez desde cero. Entonces, miren que es importante toda la parte de topografía y con alta tecnología, no la topografía tradicional, sino de una vez con todos los escáneres LIDAR y demás elementos porque te da precisión en ese proceso. Aquí, entre nos, si yo quito estos paneles, esta pared y esta pared en mampostería es totalmente diferente. No se parece absolutamente nada. Y desde el punto de vista acústico hay que crear una democracia acústica. Todos tienen derecho a escuchar igual. Entonces, si yo no arreglo desde la parte acústica esa simetría, empiezo a escuchar de forma muy diferente en la sala. Así que los espesores de este lado izquierdo son diferentes a los de este lado derecho. Los vacíos y demás calculados son diferentes entre ellos para lograr equilibrar la simetría de la gran sala en este tema y en este campo. Entonces miren cómo es tan importante desde la mampostería hacer un trabajo topográfico. Para muchos que están en la construcción,
5 centímetros de diferencia con el plano, eso no pasa absolutamente nada. Para la acústica, un solo grado de diferencia en el panel del cielo acústico y puedes dejar una cobertura vacía de 4 o 5 filas en la parte de arriba. Entonces, sumamente importante la precisión topográfica en el desarrollo de la construcción. Y qué bonito que el mismo diseñador sea el que también esté supervisando que todo el proyecto se haga de forma adecuada. ¿Qué otra pregunta? Sea la pregunta, la más boba, háganla. No se queden con dudas o inquietudes en ese Tengo tema. otra. Otra. ¿Tú crees, pues no sé, nosotros en el ámbito de la arquitectura y creo que en muchas carreras, si no es que en todas las carreras creativas, se dice que el proyecto nunca está terminado. Tú hoy viniendo al teatro y como de tu experiencia como espectador o los demás estudios que hagas ahora estando pues ya esto terminado, ¿crees que hay cosas que hubieses hecho diferentes? No sé, un panel un poquito más inclinado o algo así. Todos los días uno busca innovar en ese tema. Y mientras estaba construyendo el teatro, pues uno se preguntaba, pudimos haber hecho elementos que pudieran facilitar la construcción en ese tema y en ese campo. Así que todos los días uno puede variar en ese tema. Pero el secreto más importante de estar aquí metido uno en el proyecto es lograr y decirle a la fundación, a la constructora y a todos los que aportan, hay que terminar el proyecto. Porque si no terminan el proyecto, mire cómo va a sonar. Y sería un desastre en ese tema. Y ahí viene la responsabilidad. Desde nuestro punto de vista acústico, de una vez simulamos. No hay plata, no hay dinero y toca dejarlo ahí o hay que empezar a hacer variaciones, listo. Entonces simulamos las variaciones, mire cómo se escucha y mire el proyecto original, tomen la decisión. Eso concientiza. Y busquemos recursos y demás para que podamos sacar adelante el proyecto en ese tema y en ese campo. Bien, ¿qué otra pregunta? Dale. ¿Qué tan fácil o difícil fue conseguir talento para la construcción de todo el proyecto? No fue fácil. No fue fácil en ese tema. Se hizo una gran convocatoria a nivel nacional y una empresa fue la que ganó la construcción del diseño interno porque necesitábamos una empresa con experiencia en ese campo y en ese elemento. Entonces era una empresa que tenía experiencia en la construcción para ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces sí es sumamente importante estar muy consagrados en eso. Y aquí en Santander estamos creando cultura, estamos creando la cultura de la precisión, ¿no? Y eso cada vez estamos ganando más en ese término, ¿no? La primera sería si consideran que ha sido el proyecto más complejo al que se han enfrentado. La otra sería si tienen los datos, cuánto fue para este proyecto en específico el costo de diseño y el costo de ejecución en cuanto al acústico me refiero. Y la última, viendo que ustedes promueven mucho la investigación y hacen mucha investigación previa y posterior al proyecto, en esta era tecnológica, si están incorporando, si pueden contar un poco, nuevas herramientas de inteligencia artificial que les faciliten estas simulaciones que son millones de parámetros para contemplar. Bien, vamos a ver si recuerdo todas las preguntas. Primera pregunta, o sea, aproximadamente fue un reto, no fue fácil el terminar este proyecto. La inversión fue entre 50 y 60 mil millones de pesos a lo largo de muchos años, ¿sí? Porque fue una construcción de 9 años en ese tema. ¿Por qué? Porque es que no había un doliente en este proyecto, ¿sí? Entonces, algunos invertían desde la parte pública y otros desde la parte privada, pero nunca hubo un gran o una empresa que invirtiera al 100% en eso. Y buscar los recursos fue lo que se demoró y se dilató para el desarrollo de este proyecto. Pero lo bonito de esto es que logramos unificar la entidad pública con la entidad privada. Y uno de los que más invirtió en la entidad pública fue la alcaldía de Bucaramanga, en ese sentido, en la alcaldía del doctor Rodolfo Hernández, que le inyectó bastante dinero para terminar este proyecto, y desde el sector privado a Carlos Ardila Lule en su fundación, que invirtió 5 mil millones de pesos en ese campo. El resto, no lo van a creer, personas como ustedes
hicieron la inversión. ¿Cómo la hicieron? Compraban las sillas. Y detrás de las sillas hay un hombre, o perdón, delante de las sillas aparece un hombre, y atrás, los de atrás, están las sillas de los que participaron de forma individual, que yo digo que fueron los que más hicieron la verdadera inversión, porque cada silla costaba entre 5, 10 o 15 millones. Entonces, la parte particular compraba su silla para poder invertir en el proyecto. Y en las primeras filas están las grandes corporaciones como Postobón y demás elementos, Marval y demás que hicieron ese campo. Pero todos, absolutamente todos, quedaron nombrados en cada silla. Es un reconocimiento que se hace muy bonito. Y el mural que está afuera, yo creo que es la mejor idea. ¿Qué más que ser un inmortal? Y que su nombre perdure en el transcurso de los siglos en ese elemento. Y que tu bisnieto mire el nombre de tu bisabuelo donde aportó en este teatro. Es algo muy bonito y honorable que no se ha hecho en la mayoría de proyectos en ese campo. Sí, no, espera que hay una cantidad de preguntas ahí. Lo del costo, ahí creo que te faltó a lo acústico. o sea, De lo específicamente acústico, el que aportó aquí, Supongamos, llega cualquiera de los arquitectos presentes, un proyecto de similares características en cuanto a tamaño, cuánto, aproximado lógicamente, los proyectos son muy diversos, se requiere para el diseño y posteriormente la ejecución de la parte acústica. bien, la ejecución de este proyecto la donó Ecopetrol con un valor de más de 2.000 millones de pesos en la parte acústica, en ese tema, en ese elemento. Ya en la parte de diseño, uno empieza a revisar qué tipo de diseño se requiere, pero la inversión de diseño en general salió alrededor de 600 millones de pesos en ese campo o en ese proceso. ¿Cómo? En ese momento. En su momento, porque fue en el transcurso de muchos años, donde se cambiaba y se variaba muchísimo la parte de los diseñadores en ese tema. El diseño arquitectónico salió alrededor de 150 millones, si no estoy mal, en aquel entonces. El diseño acústico salió alrededor de aproximadamente unos 80 millones de pesos, entonces, en aquel entonces, ¿no? En ese proceso. Entonces, cada ejercicio tenía su enfoque ahí económico, ¿no? Y la otra pregunta, la última que... La primera era si había sido el proyecto más complejo al que se han enfrentado ustedes o no. Y la última era respecto a la investigación, si están vinculando temas de inteligencia artificial. Sobre la primera pregunta, no ha sido el proyecto más complejo que hemos tenido, sí ha sido uno de los proyectos más largos en ese campo. Cada día la tecnología aumenta y los retos son muy, muy abismales en este proceso. Y nuestra empresa sí incorpora lo que es la inteligencia artificial en ese tema. Tenemos servidores exclusivos de inteligencia artificial. Es un campo que yo les voy a ser muy sincero, es muy costoso porque cada semana esto avanza increíblemente y uno invierte en una cantidad de equipos y de procesadores para la inteligencia artificial que en el momento te ayudan muchísimo, pero ya la semana ha avanzado 3 pasos más en ese campo. Ir al ritmo de cómo está actualmente la inteligencia artificial es muy, muy complicado, pero sí contamos con servidores de inteligencia artificial. Tenemos nuestros propios servidores de renderización en ese tema. No usamos ninguno de pago ni de los que se conocen en el mercado. Hacemos nuestros propios procesos de algoritmo en renderización. En ese tema tenemos nuestro propio sistema de banco de almacenamiento para alimentar la inteligencia artificial, y usamos también la metodología de realidad aumentada y realidad virtual, porque nos da un enfoque de una escala 1 a 1 de cómo va a quedar el proyecto, pero más que eso, tenemos procesos binaurales dentro de las gafas para poder sentir esa acústica de forma tridimensional en ese tema, para que el público pueda sentir la acústica en todo su entorno, en esos elementos, ¿no? Entonces, sí somos muy nativos en eso, programadores al 100%, y hacemos todo el proceso de simulación con realidad aumentada, virtual y la ayuda de inteligencia artificial. Bueno, yo le pido disculpas. Dale, no te preocupes. Como tal, igualmente lo felicito. Los dos hemos trabajado en bastantes proyectos. Es una calidad de persona, profesionalmente hablándolo, y lo felicito porque también ya lo vi en las redes. Vamos con nuestro Arena Bonita. Así es. Espero que ese sea un proyecto grande para Santander, que nos atraiga muchísima gente, que es lo que queremos,
y espero que en ese nuevo proyecto nos vaya muy bien. Y cualquier cosa, estamos conversando. Gracias, arquitecto Juan. Ok. Bueno, Andrés, esto es, yo hace unos meses estuve en la tercera zona del teatro y cuando me senté había una diferencia de espacios a lo que me estoy sintiendo ahorita, por ejemplo, en la primera zona, porque en la tercera zona, cuando tú te sientas y alguien quiere pasar, tú te tienes que hacer como muy de lado, en cambio cuando tú estás acá perfectamente alguien puede pasar. ¿Qué tiene diferencia en cuanto a normativa o es un diseño simplemente la diferencia de esta zona de la primera a la tercera? Bien, les voy a comentar una intimidad del Teatro Santander. Un teatro se caracteriza por sus isópticas. Cuando ustedes estén diseñando un auditorio de un teatro, tienen que empezar muy bien desde la parte de las isópticas, ¿no? Hay diferentes metodologías para diseñar las isópticas. Yo uso el proyecto o el sistema logarítmico, ¿no? Entonces voy empezando suave y termino ya en algo muy amplio en ese tema y en este proceso. No arranco como en este proyecto que inmediatamente ya hay una gran diferencia de altura entre la primera y la segunda fila, porque esto hace que mi proyecto crezca muchísimo en altura en ese tema y en ese proceso. Las isópticas es la clave fundamental de este gran proyecto. Y en la construcción no se tuvo en cuenta topográficamente las alturas como debió ser y se tuvo que rellenar otra vez el espacio para lograr las alturas de ese proceso. Pero lamentablemente al hacer el relleno se achicó la huella de la parte superior en ese campo y en ese proceso. Por eso es importante estar desde el principio hasta el final con topografía midiendo las isópticas. Si en construcción no se hace como está en el diseño, puede ser un fracaso total el proyecto, pero total. Y he estado en proyectos donde me paro en el balcón, me siento y no veo el escenario, veo desde la mitad del telón hacia arriba, pero al escenario no lo veo. ¿Y qué pasó? Empecemos a hacer investigación. Venga, ustedes hicieron topografía a la hora de fundir la placa y la gradería. Ah, no, nosotros cogimos el metro y empezamos a revisar, pero no hicieron la comparación del punto del balcón con el escenario. No tuvimos en cuenta eso. ¿Qué pasó ahí? Entonces, por eso es importante estar muy a la mano de ese tema y ese campo. En platea hay un poquito menos de huella, pero tratamos de, créame, mejorar muchísimo las isópticas a como estaba antes en el proyecto. Si damos dos preguntas y aquí damos la vuelta por el teatro y el resto de las preguntas podemos darlas. Claro que sí. Me gustaría saber cómo se comporta el teatro en la parte sísmica, o sea, ya que estamos en Santander y pues es un lugar bastante de incidencia sísmica, o sea, ¿cómo manejaron esa parte? El proyecto se tuvo que reconstruir estructuralmente, por lo que acabas de decir, no cumplía la norma. Esto de NSR 10 no tenía absolutamente nada. Entonces tuvimos que reconstruir toda la parte estructural del proyecto para que se pudiera comportar adecuadamente ante un sismo. Hemos tenido sismos muy grandes y nos ha ido muy bien en ese elemento y en ese proceso. Lo único que te puedo compartir, porque no soy estructural, es que se reconstruyó la estructura especialmente para eso, porque la estructura anterior perfectamente podía tener problemas en la parte sísmica en ese campo. Y por aquí me levantaron la mano. Bueno, tú que hablabas de todo ese tema de investigación que hacen y generación de conocimiento, ¿ustedes como empresa hacen distribución de ese conocimiento? O sea, ¿publican en una revista o hacen conferencias o de qué forma distribuyen también ese conocimiento y que no se quede solamente en el laboratorio y pues en la empresa propia de ustedes? Estamos afiliados a dos elementos, a la AES. La AES es la Sociedad de Ingenieros de Audio a nivel internacional y a la ASA, que es la Sociedad Acústica de América, ¿no? La Sociedad Americana de Acústica en ese campo. Con ellos compartimos todos nuestros papers en ese campo, en ese elemento. Ahorita con acústica orgánica estamos en pleno proceso de patente de todas las ecuaciones porque detrás de eso nace una ecuación
hicimos una nueva ecuación para el desarrollo, para que todos los demás diseñadores acústicos también puedan compartir y puedan trabajar sus diseños con base a esa ecuación. Entonces estamos en pleno proceso de patente en ese tema, en este campo. Hemos tenido acercamientos también con el gobierno nacional, del cual nos han querido también ayudar en ese tema, y estamos en esas conversaciones para definir dónde se queda la patente, si en Colombia o fuera de Colombia en ese tema, porque el mundo de las patentes es otro mundo totalmente diferente, y si no sabes patentar muy bien, o sea, puedes tener problemas y otro país te puede perfectamente duplicar lo que estás haciendo en ese campo. Así que sí, vivimos constantemente compartiendo nuestra información, no solamente con las asociaciones, sino también con las fábricas. Entonces tenemos bastante vínculo con las fábricas internacionales, mostramos nuestros ejercicios, por ejemplo, de simuladores, porque a ellos les interesa muchísimo el simulador y les interesa tener sus productos dentro del simulador en ese campo, en ese proceso. Entonces, cada día compartimos más nuestra información a fábricas, a asociaciones y a universidades también en ese tema y en ese campo y en ese proceso. Para terminar, les tengo una demostración. ¿Quieren escucharla? Y hacemos el recorrido con el apoyo del equipo técnico y profesionales del Teatro Santander. ¿Listo? Permítanme un momento. ¿Podemos subir el telón? Julián, por favor. No charla en Orlando ni Focón. ¿Qué pasó? Internacionalmente. Bueno, mételo. Tenemos un escenario totalmente abierto. Vamos a aprovechar y a escuchar la acústica reverberada. ¿Qué pasa si me hago aquí y empiezo a emitir un elemento con reverberación? ¡Eo! ¡Ya! ¡Derolololo! ¿Sí escucharon la reverberación? Gracias a la tramoya, lo que hace ese sistema es amplificarlo totalmente como lo encuentra en el escenario. Esto es un gran micrófono que captura todo lo que pasa en el escenario y lo lleva al fondo. Entonces, esa reverberación que ustedes ven, la podemos escuchar de forma natural hasta el último de la fila en ese campo y en ese elemento. Y esas son las ventajas de este proyecto y que hemos tenido también la experiencia de compartirlas fuera del país. Entonces, en congregaciones como por ejemplo Avixa, Infocón, son como reuniones a nivel internacional donde puede uno compartir todos estos procesos y todos esos elementos para que conozcan a Colombia, que conozcan también a Santander en ese tema y en este proceso. Entonces hemos hecho un ejercicio muy interesante en ese campo. Bien, vamos a escuchar diferentes